Comienza ya. Saludos amigos de 30-30, qué bueno que están con nosotros. Gracias por estar y por esperar, por aguantar la noche del gol y esperarnos hasta las 8:37. Bueno, 8:38 ya estamos en vivo. Los de la noche del gol se comprometieron a entregarnos a las 8:30 y con un buen rating. No cumplieron lo primero, esperemos que el próximo domingo cumplan con lo primero y que de aquí en adelante cumplan con dejarnos un buen rating a esta hora, que seguramente que sí, porque hay muchos de nuestros televidentes que están pendientes de 30-30 y que van a ver la noche del gol, por supuesto. Me imagino que por ser el primer día faltó un poco de coordinación, pero que a partir del próximo domingo vamos a estar entrando al aire a las 8:30 de la noche. Muy bien, la agenda de esta noche, atención, estamos en vivo a las 8:39 ya y el programa de hoy es una continuación del programa del domingo pasado. Y la agenda de esta noche es la siguiente. Vamos a ver. La agenda 30-30 de hoy, 19 de marzo de 2023. El uso y la comercialización libre de las PAE. Las PAE son las píldoras anticonceptivas de emergencia. Ventajas y desventajas. ¿Hay riesgo para las jóvenes y para las adultas? ¿Es bueno que se imparta educación sexual en escuelas, en centros educativos para prevenir embarazos en adolescentes? Después de las PAE viene el aborto, el matrimonio igualitario, la adopción de menores por parejas del mismo sexo. ¿Es así o no? Esta noche nuestros 4 distinguidos invitados aquí en el programa. Comenzamos de izquierda a derecha. Don David Andrade es el fundador de la Generación Celeste. Don David, gracias por venir. Muchas gracias por invitarnos. También nos acompaña don Carlos Savillón, gerente de instituciones educativas privadas de Honduras. Gracias, don Carlos. Buenas noches, un placer. Merlin Eguigure es la coordinadora del Comité de Mujeres Visitación Padilla. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Edgardo. Lamentamos la ausencia de la doctora Clara López. Mostramos, por favor, el asiento de ella. Está siempre reservado. La doctora Clara López nos acompañó el domingo pasado aquí en 30-30. Y nos comprometimos los 5 a estar de nuevo este domingo aquí para continuar con este tema que es de mucho interés. Sin embargo, ella ni siquiera se dignó en contestar durante toda esta semana el teléfono ni los mensajes. Así que me parece que es una falta de respeto, de educación y de elemental cortesía. Nos acompaña vía Zoom desde la ciudad de La Ceiba la doctora Daisy Díaz Cobos. Ella es especialista en ginecología y obstetricia. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Edgardo. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, gracias doctora. Ya vamos a estar con usted en tan solo unos minutos. Gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, como ustedes saben, amables televidentes, siempre estamos tratando de innovar aquí en el programa y a partir de esta noche, a partir de este programa de domingo, con este nuevo horario de 8:30 hasta las 10 de la noche, vamos a habilitar las preguntas u opiniones de ustedes, amables televidentes. Estamos habilitando a partir de este momento para que ustedes puedan darnos su breve opinión o su pregunta directa. El siguiente WhatsApp es el 94 45 30 56. 94 45 30 56. Si nos está viendo en el exterior, puede hacerlo con el 504. A partir de este momento, para que usted pueda formular sus preguntas y darnos una breve opinión para enriquecer evidentemente más el programa con la opinión, con la participación de nuestros amables televidentes. Muy bien, rápido entonces retomamos el tema. Uso y comercialización libre de las píldoras anticonceptivas de emergencia. ¿Usted está absolutamente de acuerdo con eso, como lo dejó plasmado el domingo pasado? Por supuesto, estoy 100% contenta y alegre porque las PAE están nuevamente en el mercado. Porque para nosotras es la restitución de un derecho que nos había sido arrebatado con el golpe de Estado cuando era ministro de Salud el doctor Noé Villafranca, que como debemos recordar, él después se retractó sobre ese tema y dijo que se había equivocado en su apreciación y que efectivamente la PAE no era abortiva. Entonces yo estoy muy contenta por la restitución de este derecho, porque en este país es más común que perdamos derechos cada día, que vayamos perdiendo los derechos a que alcancemos nuevos. Mr. Savillón. Bueno, mire, yo siempre tengo mi reserva, no soy especialista en el tema, pero yo creo que así haberlo abierto, a que se comercialice libremente, yo creo, porque lo que he leído del tema, que debió haberse mantenido bajo control médico, o sea, que sea administrado vía receta médica, como lo deberían ser muchas medicinas que en el país se venden libremente. Señor Andrade. Un acto de total irresponsabilidad de parte de este gobierno,
una vez teniendo informes técnicos, científicos, de que esta pastilla era nociva, potencialmente nociva para la salud de la mujer, sabiendo y teniendo dictámenes y opiniones de doctores, de científicos totalmente confirmados, le da la espalda a todo esto y en un acto de total irresponsabilidad y por presiones políticas que son afines, por cierto, a la ideología de este gobierno, entonces han puesto en circulación una pastilla que es muy dañina para la mujer. Muy bien. Doctora Daisy Díaz Cobos, su opinión sobre esto. Fíjese que muy buenas noches. Lo considero también una irresponsabilidad por parte del gobierno, ¿verdad? Considero que es una reinterpretación de la evidencia científica, la bibliografía que está publicada hasta el momento. Entonces, no considero que sea la solución a los problemas actuales que enfrenta la población adolescente. Sobre este asunto, que como ya está aprobado, ya está incluso publicado en el Diario Oficial La Gaceta, Así es. queda que tal vez el pataleo, el derecho a opinar, por supuesto, pero la verdad es que ya está en la práctica, ya es ley. La venta, uso, la comercialización de las píldoras anticonceptivas de emergencia. Creo que lo que nos queda, como ustedes líderes de opinión, expertos, conocedores, el trato con adolescentes, con estudiantes, con mujeres, adolescentes, mujeres adultas, también como por ejemplo lo hace Merlin Iguren desde hace mucho tiempo, la doctora por ejemplo en la clínica, es orientar. Claro. Lo que nos toca como medio incluso es orientar, bueno, qué es lo, qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo se debe utilizar en el caso que sea necesario esta píldora que su nombre lo llama de emergencia. Claro, y es que si usted me pregunta, yo quisiera que ninguna mujer tuviera la necesidad de utilizar esta pastilla, pero la realidad nos indica lo contrario. Por ejemplo, los datos de abuso sexual son datos bastante alarmantes. Entonces, el hecho de que esté en el mercado le da la posibilidad a la mujer de que la pueda utilizar si quiere, que ella decida utilizarla. Entonces aquí no se trata de que todas las mujeres están obligadas a usarla, que por ahí creo que hay un tema que se confunde. Es la posibilidad de que esté en el mercado y que si ella considera oportuno usarlo, lo pueda hacer. Lo que no ha ocurrido antes, sino que ha sido una píldora que no ha estado permitida y la mujer, aunque quiere utilizarla, no ha podido. Entonces se trata de eso, que sí exista en el mercado para que ella tome la decisión. Es lo mismo que ocurre con otros temas, quieren imponérnoslos y quitarnos el derecho a nosotras para decidir. ¿Usted ve en esto ventajas y desventajas? Claro que sí. Yo por eso digo, ojalá ninguna mujer tuviera que usarla. Eso es lo primero. Yo quisiera que nadie tuviera que utilizarla, sin embargo, la realidad nos indica otra cosa. Entonces, ¿cuál es una ventaja? Mire, por la experiencia de situaciones de mujeres jóvenes que llegan embarazadas pidiendo auxilio para hacerse un aborto porque no quieren tener el producto que tienen en su vientre porque es el resultado de un abuso sexual a veces de su propio padre, esa mujer no tuvo la posibilidad de elegir tomar o no la píldora. Entonces, de eso se trata, de que esa mujer pueda decidir y poner en la balanza. Tiene 20 años, no ha concluido la carrera universitaria, la está empezando, no tiene ingresos. ¿Qué es prioritario? Que ella decida sobre su vida, cómo quiere continuar o que la sociedad le imponga ser madre a la fuerza, porque aquí hay otro tema. La gente dice, no que lo tenga y después lo den en adopción. ¿A dónde? ¿A dónde lo va a dar en adopción si aquí nadie lo recibe? Cuando una mujer deja a un niño en el hospital, la van a buscar hasta el pueblo donde sea y mueven cielo y tierra para irle a entregar el niño. ¿Dónde están estas instituciones que promueven la vida que no recogen estos niños? Doctora, ¿usted ve ventajas y desventajas en esto? Sí, mire, con respecto a yo hablaría más sobre las desventajas del uso, ¿verdad? Porque lo están haciendo de manera libre, sin dispensación médica. Son medicamentos, como todos los medicamentos, pueden tener efectos adversos y efectos adversos serios, ¿verdad? Que son los menos frecuentes, pero sí están descritos. Entonces, sí es importante que no nos pueden
intentar dar que todas las pacientes, todas las mujeres que quieran obtener ese medicamento puedan obtenerlo, porque incluso hay contraindicaciones. Cada paciente tiene factores de riesgo individuales que la pueden predisponer a tener una complicación grave. Entonces, un momentito. Fíjese, por ejemplo, doctora Daisy, y nuestros amables televidentes saben que a la pregunta el domingo anterior sobre si el uso frecuente de una píldora anticonceptiva de emergencia generaba algún tipo de riesgo en la persona que la iba a consumir. Esto fue lo que dijo la doctora Clara López, que ahí tenemos su silla habilitada en la Secretaría de Salud, que no vino al programa esta noche. Yo quiero que escuchemos lo que ella dijo para que después la doctora nos dé su opinión. ¿Tiene riesgos el uso frecuente en las mujeres la píldora anticonceptiva de emergencia? La Sociedad de Ginecología y Obstetricia y el Colegio Médico, que están proyectándolo en pantalla, son pues dos grandes asociaciones médicas, académicas, científicas. ¿Y qué dicen, doctora? Se han pronunciado ¿Qué rotundamente que la pastilla anticonceptiva de emergencia no es abortiva, que el único efecto que tiene son preovulatorios, o sea que no tienen ningún efecto, postovulatorio, o sea que no tienen ningún efecto sobre el endometrio, por lo tanto no pueden provocar abortos. ¿Le preocupa a usted, doctora, que, como decía Mr. Savillón, esto se utilice ahora no para emergencia, sino que en cualquier circunstancia y con extremada frecuencia? En absoluto. De hecho, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que el acceso sea abierto. O sea, me refiero al uso de una persona, que sea frecuente y que pueda traer algún efecto negativo. Ese temor no es consecuente con la restricción del medicamento. No sé si me explico. O sea, sí tiene que ir a la par de educación y por exacto, eso mismo... me refiero, el uso frecuente de las PAE es dañino. No tiene ningún efecto a largo plazo. Y eso es otro que menciona los comunicados del Colegio Médico y de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del año pasado. No tienen ningún efecto a largo plazo. Se ha hablado de infertilidad, se ha hablado de cáncer, se ha hablado de otras patologías médicas, pero se han descartado totalmente. Si una persona utiliza una PAE hoy, por ejemplo, ¿qué tan perjudicial puede ser que la utilice en 2 días, 3 días o en una semana? Pueden haber efectos adversos, así como tienen efectos adversos toditos los medicamentos hasta una acetaminofén, ¿verdad? En este caso pueden haber náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolor de cabeza, etcétera. Pero ninguno de estos va a ser que tenga efectos a largo plazo. Bueno, doctora Daisy Díaz Cobos, ¿usted qué dice? Y con respecto a los efectos secundarios, hay una revisión sistemática del 2020 en que se revisaron 41 estudios y también se revisaron la base de datos de los efectos secundarios adversos, de los efectos adversos de la FDA, que es un organismo de importancia con respecto a la regulación de medicamentos, de drogas y alimentos. Y en eso se revisó que en esos estudios los efectos secundarios adversos más frecuentes fueron los menos serios, ¿verdad? Y en esos efectos sí los clasificaron según el aparato que afectaba. Entonces, a nivel ginecológico se describió que casi el 50% de las pacientes van a presentar trastornos menstruales, tipo sangrado menstrual abundante o alteraciones del flujo. A veces les puede adelantar el flujo, ¿verdad? Que está en la menstruación que está descrito. También está descrito alteraciones en el flujo menstrual, la disminución del flujo en un 26% y sangrados en medio de la regla, que ese es un motivo muy frecuente de consulta, en alrededor del 24% de estas pacientes. Y entre otros efectos que mencionó la doctora Clara, ¿verdad? Que son efectos pues, misceláneos, ¿verdad? Que entran en cualquier tipo de efecto secundario, está la fatiga en un 13% de las pacientes, cefalea en un 10% de las pacientes, dolor abdominal en un 13% y náuseas, que ya lo mencionó, ¿verdad? Pero son los efectos como menos frecuentes. Pero uno de los motivos de consulta más importantes son las alteraciones ginecológicas, ¿verdad? La paciente consulta porque está sangrando más, porque está sangrando en medio de sus reglas. Y también en esta revisión sistemática, ¿verdad? Que eligen como los mejores artículos, se describió la asociación
con algún caso de embarazo ectópico, que fueron menos frecuentes, obviamente, con algún caso de convulsiones, de defensas bajas, de trombos a nivel del pulmón en un caso, y entre ellos trastornos psiquiátricos tipo ideaciones suicidas. Eso obviamente fue los menos frecuentes, fueron los efectos graves serios, pero sí está descrito. Y una cosa muy... Y estos trastornos que en la mayor parte de los casos que usted ha visto, por ejemplo, y los estudios indican que son trastornos en el periodo, por ejemplo, de las mujeres, Sí, ¿eso a largo plazo trae algún efecto mayor? Sí, a largo plazo, luego se restituye, ¿verdad? Se restituye todos los ciclos y mejora, Ok. ¿verdad? Sí, como mencionaba ella, se ha visto en algún momento, se asoció al cáncer de mama, pero no tiene un peso significativo a nivel de estudios que asocia el levonorgestrel con la PAE, perdón, con el cáncer de mama. O sea, igual en el camino, ¿verdad? Van surgiendo estudios, van surgiendo datos, luego se van refutando y así. Entonces, ahorita con lo más importante, una de las asociaciones más importantes, que incluso hay un estudio chino que incluye varias pacientes también, fue la relación con embarazo fuera de la trompa, que es el embarazo ectópico. Entonces, sí es muy importante mencionar, licenciado Edgardo, que las contraindicaciones, que ese medicamento no se puede indicar en todas las pacientes. Si hay una paciente que tiene un problema del hígado, una paciente que tiene problemas de su coagulación, que a veces es motivo de consulta, ¿verdad? Son pacientes que no pueden tomar el levonorgestrel. Si una paciente con un trastorno digestivo grave, autoinmune, como la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, no pueden tomar levonorgestrel. Doctora, Entonces, por ejemplo, en cuanto a las edades, ¿qué edades pueden no consumir una PAE? Esto es controversial, licenciado Edgardo, porque fíjese que es muy controversial lo de las edades, porque a nivel de la población pediátrica, la mayoría de las fichas técnicas, y usted busca estudios en buscadores médicos, ¿verdad? Y no encuentra estudios en población pediátrica. Sin embargo, en menores de 16 años no hay estudios. Sin embargo, la FDA hace pone que está esperado que en menores de 17 años no tengan efectos secundarios, al igual que las mayores de 17 años. Sin embargo, no hay estudios que avalen el uso en menores de 16 años. La Asociación Americana de Pediatría no recomienda el levonorgestrel como la primera opción, ¿verdad? Tienen otras opciones, pero no es el levonorgestrel como la primera opción. O sea que una niña de 16, menor de 16 años no debería de consumir una PAE. No debería consumir porque no hay estudios suficientes en la población pediátrica y eso es a nivel de todas las fichas técnicas, se puede revisar. ¿Esa diría usted que es la principal advertencia? ¿Menores de 16 años no deben consumirla? Sí, así es, porque no hay estudios suficientes que demuestren que su uso es seguro. Ahora, en relación a lo que usted dice, doctora, y lo que menciona Merlin, hay un par de datos también interesantes sobre el tema de los embarazos en adolescentes, porque esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad, los embarazos en adolescentes, y no necesariamente de 17, 18, sino que estamos hablando de menores de 14, de 10 años. Vamos con estos datos, que son datos oficiales sobre el tema de los datos de los embarazos en adolescentes. En Honduras, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 1 de cada 4 partos es de una menor de 19 años. Estas cifras ubican al país en el segundo puesto en América Latina con el mayor número de embarazos en adolescentes. Y tenemos más. En Honduras, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, una joven embarazada no podrá terminar la escuela. La Secretaría de Salud hasta mayo de 2022 registró 442 en niñas entre 10 y 14 años de edad y más de 8.561 partos en adolescentes de 15 a 19 años. ¿Qué hacemos ante eso? Bueno, allí es donde está el nudo gordiano, ¿eh? Porque sí tenemos evidentemente una crisis de embarazo en adolescentes, eso es evidente. Aquí el problema es cómo combatir ese problema. Lo que decía Merlin, que no sea necesario que tengan que tomar las PAE. Exactamente, y ningún otro método anticonceptivo, porque lo correcto sería que estas muchachitas estén dedicadas a estudiar,
Y muchachitos jóvenes, también. sí, niños y niñas, muchachos y muchachas. Los dos deberían estar. Y allí es donde estamos fallando como sociedad. Y aquí tenemos culpa todos, pero principalmente, ¿por qué está ocurriendo este fenómeno? Yo me acuerdo que ya cuando le dije geografía humana a mi En los amiga 80. aquí en los 80s, la tasa de natalidad de menores de 15 años era de 3 por cada 1000. Hoy eso ha incrementado terriblemente. Hoy es ¿verdad? 89 por cada 100.000. Ok, bueno, imagínese usted. O sea, 8 o 9 por cada 1000. Se Sí. ha triplicado. ¿verdad? Sí. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Los valores tradicionales de la familia, los valores morales, los valores éticos se han ido abandonando. Segundo lugar, le hemos quitado a la familia muchas responsabilidades o atributos. Los medios de comunicación y ahora las redes sociales tienen muchísima culpa a través del cine, a través de la televisión, a través de la publicidad comercial, a través de todo eso hemos banalizado el sexo. Y al banalizar el sexo, estamos induciendo a nuestros jovencitos a que entren a la vida sexual a una edad muy temprana. Entonces, aquí es donde culpamos a la familia, culpamos a la escuela. Un momento, yo creo que la familia y la escuela estamos siendo atacados por la sociedad en nuestro papel de formadores. Pero también me doy cuenta de muchos padres de familia que esperan que sean los maestros los que resuelvan el problema. Correcto, correcto. ¿Sí o no? Correcto, sí. También hay muchos padres de familia que son los abusadores de sus Claro, hijas e por hijos. supuesto. Ese es un tema que no se puede obviar. Vamos a un corte Entonces, comercial. ¿cómo? Vamos a un corte comercial. Ese tema es sumamente interesante. Antes, algunas opiniones de nuestros amables televidentes, si las podemos mostrar, por favor. No sé si hay opiniones o preguntas. Vamos a ver. Buenas noches. Una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre la pastilla anticonceptiva que toma la mujer con respecto a las PAE? Doctora Daisy. Una carga hormonal combinada de dos tipos de hormonas, estrógenos y progestágenos. La PAE es una sola hormona, que es el progestágeno, ¿verdad? Que trabaja como una anticoncepción de emergencia, ¿verdad? En un momento puntual. No se debe usar de manera frecuente porque no trabaja igual que una anticoncepción habitual, ¿verdad? No es la misma carga hormonal tampoco. Esa PAE, Claro. esa PAE es una sola pastilla. ¿Cómo es eso? Hay dos tipos de presentación, una presentación de 1.5, que es la que se usa ahora más, y de 0.75, 2 tabletas. ¿Verdad? Esa es la presentación. Pero la dosis que más se usa es la de 1.5. ¿Y cómo y cuándo se toma? Normalmente lo que recomiendan es que se tome en las primeras 72 horas. Incluso está descrito que se puede tomar hasta 5 días, pero va perdiendo efectividad a medida que va pasando los días. Lo que tiene esto también, licenciado Edgardo, es que normalmente hay un desconocimiento del ciclo menstrual de la mujer. La mujer no conoce su ciclo. Entonces, a veces usted tiene pacientes que lo usan de manera prolongada, o sea, hasta 4 veces al mes, y eso lo hemos tenido en la consulta, ¿verdad? Porque no saben exactamente el momento en que de la ovulación, en qué momento están, y eso es también un abuso de parte del medicamento. Fíjese que aquí don David Andrade nos contaba el domingo pasado un testimonio tremendo de un hombre que abusaba de una menor de edad y le daba las PAE como que si fueran pastillas anticonceptivas. ¿Lo puede repetir, por favor, para nuestros amables televidentes? Bueno, efectivamente, la PAE será la tabla de salvación. Pero cuéntenos el caso, no sé si era en Gracia, Lempira, ¿dónde En era? Gracia Lempira, y no solamente es un caso, son varios. Quiero decirle que yo tengo 12 años trabajando en el tema de prevención de embarazos en adolescentes y en una línea de vida que yo manejo, entonces muchas muchachas me comienzan a contar cuál es su situación en torno al tema de un embarazo no deseado de parte de un mayor de edad, ¿verdad? Y también quiero matizar aquí algo a propósito que estamos en el Día del Padre. También tenemos que tener claro que no todos los hombres violamos, por favor, ¿ok? Que no todos los hombres somos malos. Porque también, fíjese bien, hemos descubierto... Merlin no ha generalizado en ningún momento. Porque eso es importante, Sí, eso claro, es importante claro, decirlo, ¿verdad? Y porque también nos hemos encontrado que hay mujeres que violan.
hay mujeres también que están en este tema. Y yo también quiero matizar algunas cosas que dice, Pero que no es dice, la que dice el LUNFA, ¿verdad? El LUNFA dice algunas cosas cuando habla de embarazos y que somos el segundo o el tercer país en América Latina. Con más cantidad de adolescentes embarazadas. Ahí incluye embarazos deseados y no deseados. Hay adolescentes que desean el embarazo, ¿correcto? Y lo otro que quiero matizar es que en la experiencia que yo tengo en 12 años, las muchachas que salen embarazadas, en una inmensa mayoría, terminan. Antes era prohibido, recuerdo yo, que una muchacha cuando salía embarazada era automáticamente sacada del colegio, pero hoy eso es totalmente prohibido. Una muchacha en Honduras que sale embarazada y está estudiando puede seguir con su carrera y muchos se gradúan. Y es, Claro, y porque es bonito. peleamos Sí, las organizaciones y qué de bueno. mujeres para Y que las niñas pudieran exactamente. seguir estudiando. Y está en una ley que nosotras Exactamente, luchamos y la felicito, logramos que se pero aprobara. hay que matizar esos temas. Si la PAE se vende, otra pregunta interesante también de nuestros amables televidentes, póngamela en pantalla, por favor. Si la PAE se vende libremente, ¿cómo se evitará que la compre un violador y la esté suministrando a su víctima de manera forzada? Claro, Ese es- claro. Aquí está Merlin y está Mr. Savillon también. Es el caso que contaba el señor en el programa del domingo anterior. Mencionaba ese caso de un hombre que le daba todas las semanas la pastilla a una niña. Entonces, ¿quién es el irresponsable en ese caso? El adulto, el que está abusando de la niña y está evitando que ella tenga un embarazo por eso. Entonces, yo creo que no se trata de que cómo se evita que la compre un violador. Lo que yo ya decía, no deberíamos tener que utilizarla, pero ¿cómo hacemos más bien para que ese violador vaya a la cárcel? ¿Cómo hacemos para que le caiga el peso de la ley a ese violador? La pregunta no es cómo evitamos que compre la píldora, sino cómo lo enviamos a la cárcel para sentar un precedente y que todos los abusadores entiendan que cuando se viola a una mujer, a una niña, tienen que pagar con cárcel por ese hecho. Vamos con otra pregunta interesante también de esta noche, nuestros amables televidentes. Esta es una opinión, creo. Hola, buenas noches. Soy médico general en un centro de salud en un área rural del país. Es increíble la cantidad de jóvenes embarazadas que hay. Jóvenes entre 15 y 18 años. Parece ser que a nadie le interesa reducir la tasa de embarazos en la adolescencia en el país. Por mí está bien que se haya legalizado la PAE, solo que tenemos mucho trabajo en educar a nuestra población, porque está claro que es un método únicamente de emergencia. Excelente opinión. Por supuesto. Mr. Savillon. Sí, efectivamente. Ahora, pero fíjese que con esta ley, por el título, yo me voy por lo que dice el ¿Cuál título ley? de la ley. La ley que dice de educación integral. Bueno, pero en eso ya lo vamos a entrar. No, pues sí, bueno, Sí. pero es que se relaciona. Sí, claro. Porque obviamente lo que busca esta ley es que se le entrene a las adolescentes y para que no salgan embarazadas. Exacto. Pero entonces, indirectamente Para estamos prevenirlo, Sí, para prevenirlo. prevenir. ¿Y cómo lo prevenimos? Momentito, No es ya venimos, vamos a un corte entrenándolo. comercial, ya continuamos. No se nos vaya, no se nos vaya. Estamos conversando esta noche de domingo 9:09 con la doctora Daisy Díaz Cobos, especialista en ginecología y obstetricia, don David Andrade, fundador de la Generación Celeste, Mr. Carlos Savillon, gerente de instituciones educativas privadas de Honduras, y Merly Aguigure, coordinadora del Comité de Mujeres Visitación Padilla. Vamos con una batería de preguntas de nuestros amables televidentes u opiniones. Solo que le dejo ahí pendiente que usted me informe más y mejor sobre eso de que hay mujeres violadoras. Sí. Ya me va a contar un poco sí. sobre ese tema, por favor. Buenas noches, Edgardo y sus invitados. ¿Esa pastilla, la PAE, la va a poder comprar una menor de edad o solo las adultas? Siempre lo veo todos los domingos, muy profesional. Los saludo desde la colonia Las Palmas, Tegucigalpa. Nos escribe el señor Juan Ramón Montoya y familia. Muchas gracias, don Juan Ramón, y a su familia. La pregunta es, ¿esa pastilla, la PAE, la va a poder comprar una menor de edad o solo las adultas? Doctora Daisy Díaz, ¿cómo le puede contestar, por favor? Buena pregunta. Bueno, está de libre venta y libre uso, ¿verdad? Se entiende que incluso hablan para niñas, para menores de edad. Entonces entiendo que no hay restricción con respecto a la edad. Muy bien. Gracias, doctora. Triunfo del patriarcado.
son lo que como dice la pregunta ahí, solo lo que la compran y obligan a la mujer a tomarla. Si evita el embarazo, evita la violación y la denuncia de la violación y el violador, de esas cifras, ¿cuántos presos están? Que es lo que decía Merlin. Sí, es un poco enredado lo que pero está... Sí, o sea, lo que quiere está decir indicando. es que esto es la esencia que un violador quiere, ¿verdad? Este es las condiciones que un violador necesita para salir impune. En el caso de Gracia Lempira que usted contaba, ¿era un familiar o era un conocido nada más de la muchacha que le daba las PAE después de someterla? Era un amigo que estaba casado y el mayor de edad, la persona adulta, estaba casado y la menor de edad estaba soltera. Entonces, Pero era un adulto y es un una adulto, menor de edad. Claro, un adulto, una menor ¿Qué de edad edad. tenía la menor? 17 años. Ahí 17 años. ahí usted tuvo que hacer la acción de denunciar Sí, al 17 abusador, años. de denunciar al abusador porque está abusando. Y él le Sí, compraba, acompañado. y él les compraba las PAE. Exactamente. ¿Y se las daba? Exactamente. ¿Con qué frecuencia? Cada relación sexual, pague. Así es. Doctora, ¿la PAE es abortiva, sí o no? La PAE puede ocurrir bajo dos mecanismos y uno de ellos puede ser antiimplantatorio, aunque la FDA lo retiró ahorita en diciembre 23 del 2022, después del Roe versus Wade. Sí está en todos los fichas técnicas y todo como el supuesto mecanismo antiimplantatorio, entonces sí puede ser abortiva bajo esa implicación. Momentito, Merly quiere opinar sobre No, eso. es que la doctora está diciendo que evita, ¿verdad? Que evita que el óvulo sea fecundado por el espermatozoide. Entonces, si evita, no está... Que se implante. No es- sí, No. que se implante, entonces no está. Que se implante. Entonces, El no óvulo está. ya está ¿Me implantado, permite? ya hay vida. Sí, ya hay vida, porque la vida comienza en la concepción. No, la vida Ahí empezó hace comienza. millones de años. La No, vida empezó pero hace en la millones de mujer años. comienza ahí, No, en la no. concepción, en No. ese momento. ¿Me permite, Y sabe- licenciado Melgar? sí. Por favor, doctora, aclare su opinión. Quería empezar. La vida humana inicia en el momento de la concepción, que es la unión de la célula sexual de la mujer, que es el óvulo, y la célula No, es sexual que del esa hombre, que es persona. el Ahí no hay espermatozoide. persona. Está, al momento de iniciar esa vida humana, estamos ante la presencia de un ser humano con diferentes formas. O sea, usted fue embrión, fue blastocisto, fue feto, fue recién nacido, adulto menor. O sea, bajo todas sus fases estamos ante la misma presencia del ser humano, bajo forma diferente. No Entonces, puede eso es muy vivir importante una persona. aclararlo. Algo que se ha juntado y que tiene 24 horas, ¿cómo va a ser persona? Eso no es, persona, vida, eso no es pero ser es humano. vida y ahí tenemos No que puede defender vivir. la vida. No, ¿Qué no pasa puede si esa vivir. vida, qué pasa No si puede esa vivir. vida es una mujer? No puede vivir. ¿Qué pasa no si esa importa. vida es una mujer? No importa, porque es que no es ser tenemos que humano. defender a la mujer desde su No, no es estado ser de humano. mayor inocencia y No es ser defensión, humano. que Yo es no- desde el yo no momento lo voy que a está en el vientre de la David, madre. David, yo no lo voy a Sí, convencer a ahí. usted, ni usted me va a No, convencer es a que mí es para ciencia. eso. Yo no necesito convencerla. Vamos Para con porque una es eso. pregunta ciencia. para la doctora. Sí. Doctora, eso dos no. preguntas Si para la me doctora. permiten, sí. Sí, ¿sus posturas son religiosas, científicas o una mezcla de ambas? Son científicas. La otra, Científicas. ¿qué tendrá más riesgo? ¿Una niña de 16 años dando a luz o utilizar este método como una medida para disminuir el embarazo adolescente? Doctora. Antes de contestar la pregunta, licenciado Edgardo, quiero decir que los estudios a nivel sociodemográficos en España y estudios en España, en Chile, demuestran que las usuarias de estas pastillas no son las menores de 16, la población en general, sino o víctimas de violación, que es una tragedia que le pase eso a una mujer, sino que son mujeres entre 16, 24 años en colegio o universitarias, y se ha visto la asociación con el uso de alcohol y el uso de drogas tipo marihuana, ¿verdad? Tanto en el hombre como en la mujer, ¿verdad? En el momento de la relación sexual con penetración. Entonces sí es muy importante decir que también las usuarias no solo son las menores de 16 años, o sea, son mujeres que incluso en Chile ya eran mujeres universitarias, y muchas de las pacientes que llegan a consulta son mujeres, no Muy son bien. tanto las adolescentes, sino mujeres que ya tienen pues tal vez 22, 24 años. Pero la pregunta es, volvamos a la pregunta. Sí. ¿Qué tendrá más riesgo? ¿Una niña de 16 años dando a luz o utilizar este método como una medida para disminuir el embarazo adolescente? Doctora, brevemente, por favor. Ok, entonces las dos, obviamente, una adolescente embarazada es un embarazo de alto riesgo, ¿verdad? Porque es menor de 17 años, tiene más riesgos, pero sabiendo cómo
conducir ese embarazo. Ahora yo soy subespecialista en embarazos de alto riesgo, y una vez que nosotros tenemos detectados los factores de riesgo, ya sea en embarazo en adolescente, ¿verdad? O embarazadas ya de otra edad, que son mayores de edad, que son diabéticas, hipertensas, una vez que usted tiene detectado ese factor de riesgo, usted puede llevar una conducta prenatal o un control prenatal adecuado para esa paciente. Muy bien, Entonces, en ese momento considero que tenemos soluciones para poder apoyar a esa paciente, ¿verdad? Y luego sí, como le había comentado antes, no hay estudios suficientes que lo demuestren. No sabemos el daño que le puede hacer a las pacientes a la Muy bien, momentito. No, el asunto es qué adolescente tiene control prenatal, porque esa adolescente está aterrorizada por estar embarazada y lo que hace es esconder su embarazo, y solo hasta que ya es inevitable que sus padres se enteren es que es visible el embarazo, pero entonces no hay control prenatal. Eso es una teoría. Eso ocurre mucho en el interior del país, Claro, por ¿verdad? supuesto, en el interior del país. Sí. Aquí mismo en la ciudad ocurre. Aquí ocurre bastante que las jóvenes están embarazadas, y por eso es que después ustedes los medios reportan, por ejemplo, el aparecimiento de fetos, y es la gran alarma, la gran noticia, Sí. pero esa niña no recibió educación sexual, esa niña no tuvo acceso a la PAE antes para poder evitar tener un embarazo que no deseaba. Otra pregunta, buenas noches. Esa pastilla PAE, aunque digan que no es abortiva, sí lo es, porque bien se dice píldora de emergencia. ¿Emergencia de qué? ¿Emergencia de qué? Sí. De haber tenido relaciones sexuales sin protección y evitar un embarazo. Eso Esa es la emergencia. Eso es, Eso Mr. es, Savión. sí. La emergencia es que si una mujer tiene relaciones sexuales hoy, ¿verdad? Y si ella sabe que está fértil o sospecha que está fértil, entonces viene mañana, se toma la pastilla para evitar que vaya a haber concepción, ¿verdad? En teoría. Pregunta para la representante del Comité de Visitación Padilla. A su criterio, ¿cuándo inicia la vida? ¿En qué momento se convierte en persona o humano? La vida empezó hace siglos. No. Hace esa no es la siglos respuesta. empezó la vida. Sí. O sea, ¿quién puede explicar el origen de la vida aquí? Hasta los científicos hace la años. pregunta que le La están vida es haciendo milenaria. es La la vida es vida en milenaria. el momento en que el espermatozoide y el óvulo se juntan en el vientre de la madre. Esa es la pregunta. Y No, esa no es la dice pregunta así que hay que la contestar. pregunta. Por eso, extracámara, yo le pregunté a usted a qué mujer defiende a usted. ¿Correcto? Las mujeres la son mujer. mujeres. Y fíjese bien, en Honduras, el 51% de los nacimientos son mujeres, el 49% son hombres. Por lo tanto, escuche bien, cuando estamos hablando del aborto, cuando estamos hablando de la vida, de manera porque usted está cosificando eso que se llama vida, porque ahí comienza el ser humano. Usted comenzó ahí. Ese fue su origen. ¿Y sabe qué? Tenemos que defender, Merlin, a la mujer en su estado de mayor indefensión e inocencia, que es en el vientre de la madre. El vientre de la madre en Honduras no se va a convertir en una tumba. No. ¿Honduras está haciendo conejillo de indias dándole la PAE a menores de edad? No, esto existe en el mundo. O sea, este era el único país donde no había PAE. Las adolescentes en otros países y las mujeres en otros países tienen acceso a la PAE hace mucho tiempo. Muy bien. Entonces no es Licenciado conejillo de Edgardo, Perdón, doctora, la última del segmento. Buenas noches. ¿Cómo controlar que muchas adolescentes, teniendo acceso a la compra de la PAE, se respalden diciendo que fueron abusadas y en realidad tengan relaciones desenfrenadas y sin responsabilidad de lo que hacen? Mire, aquí solo quieren responsabilizar a la niña, y el hombre, el joven, el adolescente con el que están teniendo relaciones sexuales, aquí se sataniza solo a la mujer. Por Dios, la mujer no hace los hijos sola. Creo que si los hiciéramos solos no habría tanta población en el mundo. Estoy 100% segura de eso. Pero aquí se está satanizando a la niña, dice, teniendo relaciones desenfrenadas. No lo hace sola. No, y Ojalá lo hiciera las sola. relaciones desenfrenadas son, para bailar se necesitan dos, ¿verdad? Muy bien. Doctora, ¿usted quería decir algo? sí, fíjese que ahorita ya perdí el hilo lo que iba a decir, pero sí es muy importante, ¿verdad? Obviamente, como decían, son dos con respecto a la relación sexual, pero sí la venta
está libre, o sea, no va a haber un control con respecto al medicamento, ya Qué sea bueno. que el hombre, ya sea que el novio le compre a la novia o la muchacha lo compre, o sea, de cualquier lado, no va a haber un control con respecto a eso, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, que no se me le vaya el hilo, y si se le va el hilo, allá está el Canal 5 en las tardes. Muy bien. Muy bien, otra pregunta. Buenas noches, el problema no es la PAE, el problema es que no hay educación sexual en los adolescentes. Tienen que ir de la mano, si no, no estamos haciendo nada. Claro, y Correcto. no solo los Y ese es un adolescentes, tema- los adultos. Exactamente. Los adultos Los no padres, tenemos sobre educación todo los sexual. padres. Y vamos a un corte comercial Vamos a hablar de porque los padres, por se favor. aprobó la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras, que lo que busca, según lo establece este mismo decreto, ¿ya fue publicado en la Gaceta? ¿Sí? ¿No? No ha sido publicado. Creo que no ha sido publicado en la Gaceta. No ha sido Igual al publicado. tema de las mascarillas, que ya se eliminó el uso obligatorio de mascarillas, pero no ha sido publicado no ha en la sido Gaceta todavía. publicado Por eso, mire, aquí está mi mascarilla. Pero el punto es el siguiente. Hay una ley de educación integral de prevención al embarazo adolescente en Honduras. ¿Usted está de acuerdo con esa ley? Solo Bien. dígame sí o no, profe. Sí estoy de acuerdo, pero hay que matizarlo. ¿Usted está de acuerdo? Sí. ¿Usted está de acuerdo? Totalmente no. No. ¿Usted está de acuerdo, doctora? No estoy de acuerdo en la manera que se lo han propuesto. O sea, sí estoy de acuerdo en que tenemos que reducir, tenemos que educar a nuestra población, siempre dándole la dignidad, ¿verdad?, que merece a la mujer en el momento de su libertad, ¿verdad?, para decidir. Gracias. Pero decidir sobre la educación sexual. Gracias, doctora. Ya volvemos con ese tema. Bueno, estamos en vivo aquí en el programa, son las 9 de la noche con 27 minutos. El programa inicia a partir de este domingo, de ahora en adelante, a las 8:30 de la noche y tenemos espacio hasta las 10 de la noche para desarrollar nuestra agenda de temas. Bueno, hay una pregunta también interesante de nuestros amables televidentes. Dice, por ejemplo, es interesante esta pregunta, doctora, ¿cómo se garantiza la calidad de los productos que van a vender en farmacias, bodegas y pulperías? En el Progreso Lloro, hasta en las veterinarias las venden ilegalmente ahora. Seguro que será fiesta. ¿Cómo garantizar que todos los productos serán de óptima calidad? Se refiere obviamente a las PAE, doctora. Bueno, eso es el Ministerio de Salud tiene que garantizar, ¿verdad?, que los productos que entren en la agenda de fármacos sean los adecuados, ¿verdad?, y los más seguros. Obviamente sabemos que hay diferentes tipos de marcas, ¿verdad? Hay diferentes Arsa. tipos de... Sí. Pero hay un, sí. Exacto, Arsa. pero hay un gran mercado de, La regulación. mercado Y hay negro. Pero de Claro, hay oiga lo que dice diferentes- Merlin. Oiga lo que dice Merlin. Que hay un gran mercado negro de medicamentos que no reúnen los requisitos y eso no aquí. Y eso es va a a incluir nivel- las PAE seguramente eso, también. Eso es a nivel mundial, eso son unas La mafias Viagra y de todo todos, eso. Se todos los venden en los medicamentos. buses, sí. en los Pero en la eso ocurre calle. con cualquier medicamento también, ¿verdad? Sí. Que a veces uno encuentra otro tipo de fármacos, ¿verdad?, que no reúnen la vigilancia. Doctora Daisy Díaz Cobos, ¿usted se ha dado cuenta, ha conocido casos de mujeres violadoras? Fíjese que o sea, en lo personal no, ¿verdad? Pero o sea, pienso que igual pueden existir, ¿verdad? Pero no he conocido hasta el momento a nadie que... Muy bien. ¿Usted, sea Mr. Sabión? violador. He escuchado versiones así esporádicas de mujeres que han violado, digamos, Sí. a niños. ¿verdad? Es con niños que da. No es con adultos, es con niños que da. Yo he ¿Merly? escuchado también, una vez fíjese que conversando con un compañero de mi hijo mayor cuando estaba en el colegio, él me comentó que una amiga de su madre lo había abusado sexualmente porque era un cipote grande, desarrollado así, que una amiga de su madre lo había abusado sexualmente. Entonces creo que sí existe. Lo que ocurre es que no podemos comparar el abuso sexual de mujeres que de hombres. La norma es que los hombres son los que abusan. Y quien trajo sexualmente. ese tema a colación fue usted. Es cierto. Hábleme de eso. Las mujeres son capaces de matar, las mujeres son Claro. capaces de violar, al igual que es un hombre. Entonces, eso tenemos que dejarlo muy claro, porque casualmente al siguiente tema a donde vamos, una de las políticas de género es satanizar al hombre en todo. Y una de las cosas que nos preocupa es que este gobierno
todas las organizaciones que lo están financiando son antihombres, son antifamilia. Se han inventado términos como heteropatriarcado capitalista que oprime a la mujer y un montón de jerga, ¿verdad? Espere un momentito, repítame eso. Así, heteropatriarcado capitalista opresor. ¿Y eso qué es? ¿Heteropatriarcado capitalista? Ya vamos a llegar a eso, ¿ok? Un momentito, antes de eso, doctora Díaz Cobos, ¿significa que realmente esos efectos secundarios se convierten en primarios? En consecuencias, usted concluye que sí son serios. ¿Conoce usted algún caso de muerte por tomar la PAE? Porque van a haber mujeres que la van a consumir muy seguido. ¿En qué edad deben consumirla? ¿Tomar esa pastilla significa que interrumpe un embarazo o lo previene? Doctora, si vamos directo, por favor, a la respuesta. Ok. La primera parte, con respecto a... Si me puede volver a poner la pregunta, por favor. La primera es, ¿usted conoce el caso de una persona que haya fallecido por tomar las PAE? Que yo personalmente y en mi práctica privada no conozco a ninguno, solo lo descrito por lo de la revisión sistemática, ¿verdad?, del 2020 que revisé, que ahí está descrito, pero personalmente y en mi asistencia no he tenido ningún caso de muerte por el uso de la PAE. ¿En qué edad? Ya había contestado usted esta pregunta anteriormente, pero siempre es bueno reiterar. ¿En qué edad deben o no, o pueden o no consumirla, doctora? Preferiblemente, o sea, no está demostrado en menores de 16 años estudios que demuestren el uso de la PAE. Entonces, pues, por expresión... ¿De 16 en adelante? De 17 Sí. en adelante. ¿De 17 en adelante? Y es que algunos dicen 16, algunos dicen 17, varía, ¿verdad? No hay estudios que lo... ¿Esta pastilla significa que interrumpe un embarazo o lo previene? La palabra interrumpir no diría finalizar, ¿verdad? Porque interrupción es pérdida de la continuidad. Sí puede ser tener un mecanismo antiimplantatorio y finalizar un embarazo, ¿verdad? Sobre todo el proceso de implantación, que sabemos de que como tenemos vida humana desde el inicio, entonces si no se implanta, muere. Muy bien. Un embrión que no se implanta, muere. Cifras récord de embarazos en adolescentes en Honduras en 2022. En 2022 hubo cifras récord de embarazos en adolescentes en Honduras. La Secretaría de Salud informó que en 2022 se registraron 38.217 partos en mujeres adolescentes, mientras que en 2021 fueron 36.997 casos. Estos son los datos oficiales, probablemente son muchos más, ¿verdad? Es como el COVID, ¿no? Estos fueron los que se conocieron oficialmente. Según los datos, la cifra incluye los alumbramientos hospitalarios y extrahospitalarios realizados en clínicas privadas o en casas por parteras. Así es, y hay que, repito, hay que matizar cuántos de estos embarazos fueron productos de una violación, cuántos de estos embarazos fueron deseados, ¿verdad? También hay que ver, ya que estamos hablando de que la mujer decide sobre su cuerpo, ¿verdad? Entonces hay que ver también eso. Estamos claros que lo óptimo es que una mujer decida quedar embarazada o quede embarazada cuando esté lista económicamente, emocionalmente para afrontar las consecuencias, y de eso se trata precisamente la educación sexual, y creo que ahí coincidimos plenamente. Coincide plenamente en el Sí. tema de la educación. Bueno, el embarazo en adolescentes ocurre por múltiples razones. Algunas de ellas son abuso. Estamos hablando del caso de Honduras. Seguramente no sé qué tan generalizado puede ser, pero en el caso de Honduras ocurre por abuso, violación o explotación sexual, inequidades en educación con mayor nivel de desescolarización, mayores niveles de pobreza, condición de desplazamiento o situaciones en conflicto, que Mr. Savillon estoy seguro que lo puede referir. Sí, justamente aquí entramos en el campo de los factores que inciden en la natalidad en un país, ¿verdad? Porque son varios, ¿verdad? Es que la edad de la mujer, la edad a la que se entra en las relaciones sexuales, específicamente de la mujer, del nivel educativo de la mujer, de la zona donde vive la mujer. Hay presiones, Mr. Savillon, hay presiones de la misma sociedad, de las jóvenes, de las adolescentes, en iniciar pronto su actividad, su vida sexual. Sí. ¿Hay presión? Sí. Sí, Entre las mismas adolescentes. Sí, Hey, ¿y vos ya?
Sí. O todavía no, y al que no le hacen bullying. ¿Sí o no? Sí. Sí, eso es Sí, común. eso es una realidad, Esa es una Edgardo. realidad. Niñas y niños. Edgardo, los padres son los últimos que se dan cuenta cuando sus hijos e hijas inician su vida sexual Y mire, activa. Edgardo. Por eso es que es necesario que se eduquen. ¿Para qué? Para que mínimamente, si van a iniciar una vida sexual activa, sepan las consecuencias de ese tipo de prácticas y las consecuencias que no necesariamente tienen que ver con embarazo. Están las infecciones de transmisión sexual, el famoso virus del papiloma humano, que en este momento es un problema grave de salud. Entonces, para eso es la educación sexual, para darles información que los hagan tener todas las medidas necesarias para evitar embarazos, pero también para evitar Le hacen enfermarse. bullying cuando todavía no. Sí, exactamente, lo hay. Y lo hay con los varones también. Bueno, en el caso de uno de hombre, usted y yo y todos aquí probablemente sufrimos eso. Cuando uno ya entra, ya desarrolla, a los 12, 13, 14 años, la misma familia, los mismos tíos, los primos y todo, ajá, ¿y a cuándo lo vamos a subir al guayabo? Esa era la expresión que se usaba allá en Occidente, ¿verdad? Y normalmente, ¿qué era lo que hacía? Llevarlo a uno a un burdel para que se estrenara. Sí. Y eso muchísimos hombres lo vivieron. Buenas noches. Aquí en Choluteca conocí el caso de una maestra que abusó de su alumno. Así es, y aquí quiero decir algo. El hombre es capaz de violar, claro, pero ¿quién viola? Viola un violador. No todos los hombres son violadores, no todos los hombres golpean, ¿correcto? Claro, Igual claro. lo puedo decir de una mujer, ¿verdad? Y lo que usted decía, mire, nuestro amable televidente, ojo con el VIH. Y demás enfermedades de transmisión sexual. Correcto, Sí, sí, correcto. Ojo con eso. Mire, Edgardo, solo permítame, doctora. Gracias. Yo di 43 años en la pedagógica, di el tema de educación sexual dentro del programa de geografía de geografía humana. A mí me asombraba en cada periodo que yo les preguntaba, 30, 35 alumnos que tenía normalmente, ¿cuántos de ustedes conocen métodos de anticonceptivos? 1, 2, 3 a lo sumo. No sabían. Claro. Ya estudiantes universitarios. ¿Va? Entonces, sí, la educación sexual es fundamental que se imparta responsablemente. ¿Ya vamos con eso, doctora? Y una cosa, con respecto a lo que mencionó con lo del VIH, hubo una campaña que se hizo en Uganda porque tenía una tasa alta de VIH y hicieron una tasa que se llamaba el ABC, que era el A de abstinencia, B de be faithful, de fidelidad, y el C, por último, si no podía abstenerse a tener relaciones, si no podía ser fiel a una sola pareja, por último, se recomendaba el preservativo, ¿verdad? Y entonces una cosa muy importante que en parte de esa educación sexual que todos estaban mencionando, ¿verdad?, es también fomentar que existe la posibilidad de poder vivir la abstinencia y así se reduce totalmente los embarazos en adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Y problemas cuando todavía un adolescente no está preparada, ¿verdad? Para poder asumir una exactamente, relación es que es lo que decía sexual. Meli, aparte del embarazo, el VIH, el papiloma humano, la enfermedad de transmisión sexual, o sea, no solo se trata de... Por eso, y yo reitero lo que dice la doctora, necesitamos darle educación sexual, porque si no va a mantener la abstinencia, que tenga la información para Pero vamos prevenir. al doctoral. Bueno, Tenemos que ir ya al doctoral en este tema. Permítame, sí, Sí. entonces vamos a eso. Y el introito de ese tema es lo que dice nuestro amable televidente. ¿Podría el programa 3030 solicitar al Ministerio de Educación Aquí que vamos. muestre a la población los cuadernillos que tiene preparados para la educación sexual? Porque quieren dejar de lado a los padres de familia, que somos los primeros educadores de nuestros hijos. Usted, Mr. Sabión, ¿usted conoce esos cuadernillos ya? ¿Cómo se va a impartir esa educación sexual? No, que no es lo obligatoria. conozco. Sí, pero hay un detalle aquí, mire, precisamente nuestra posición con respecto a esa última ley es que no fue consensuada con todos los que vamos a participar, porque los centros educativos somos los que vamos a llevar a cabo esta educación y no nos consultaron. A los que consultaron son a otra gente interesada. O sea, no le Sí. consultaron Sí. a los centros educativos No, privados. no. Y Ni los a centros ni a los educativos públicos. privados. ¿Ah? Ni a los padres de públicos. familia. Ni a los One públicos. moment, please. No le consultaron ni a los
ni a los públicos ni a los privados. A Sí, quienes pero vamos a implementarlo. Claro, y están obligados a implementarlo. Bueno, Así pero, como Bueno, ya así está como aprobada no se en el nos Congreso, pero no ha sido publicada en la pero, Gaceta. Edgardo, Pero así como no se pero- consulta sobre miles de temas a nadie y Pero solo se este es un echan a tema andar. importantísimo. Tiene que ver con niños. Ya Tiene volvemos. que ver con niños y adolescentes. Ya volvemos. Ya volvemos. Claro. Muy bien, estamos con la doctora Daisy Díaz Cobos, especialista en ginecología y obstetricia, don David Andrade, fundador de la Generación Celeste, don Carlos Savillón, Mr. Savillón, gerente de instituciones educativas privadas de Honduras, Merly Aguigure, coordinadora del Comité de Mujeres Visitación Padilla, y la doctora, allá, invisible, Clara López, de la Secretaría de Salud, que no vino al programa, ni siquiera contestó los mensajes que se le dieron para reiterar la invitación esta noche para asistir. Bueno, algunas opiniones. Yo conocí un caso de una mujer que llegaba a una farmacia seguida, se la vendían bajo y sí se murió. Esto ocurrió hace como 12 años, la farmacia ya no existe. Es una opinión sobre el tema de las PAE. Tenemos más opiniones. Licenciado Edgardo, le saludo desde Tela y mi opinión es que no estoy de acuerdo con la venta de la PAE sin receta médica, porque entonces su uso no será por emergencia, sino que aún las niñas menores de edad la tomarán como si fuera una acetaminofén y por los efectos secundarios que la misma provoca, eso sería muy peligroso. Porque así se aprobó, ¿verdad? Así es. Así se aprobó. Uso libre, le decía la doctora y nuestros Es que invitados todas aquí. esas son especulaciones, Edgardo. Sí. ¿Por qué estamos especulando sobre algo que no ha ocurrido? Hace poco empecé a ver el programa. Mi pregunta es, ¿qué pasa si una mujer que sabe que está embarazada consume la PAE? No pasa nada, sigue embarazada. Sigue embarazada, no pasa Doctora, nada. la Pero doctora buena que pregunta conteste, esa, sí. buena pregunta. La cosa. Póngame de nuevo la pregunta, por favor. Sí, no provoca. Hace poco empecé a ver el programa. Mi pregunta es, ¿qué pasa si una mujer que sabe que está embarazada consume la PAE? Doctora. Que una mujer que sabe que está embarazada, ya estamos hablando que está aproximadamente de un mes de embarazo, ¿verdad? Y ya cuando está ya implantado el embrión, ya está implantado y ya está en proceso de desarrollo, no se ha demostrado, ¿verdad? Que ese embarazo, una vez ya implantado, ¿verdad? Se pierda. Lo que sí está demostrado es que en el proceso antes de implantarse, Ahí sí está puede la- haber, o sea, va a sí seguir puede haber embarazada. alteraciones. Muy bien. Es Sí, ya una, está y aquí quiero, licenciado Edgardo, Pero- quiero que un minutito para No, dar menos una- de un minuto, 30 segundos, doctora, porque tenemos 30 que avanzar. segundos. Mire, con respecto a lo del embarazo, es muy interesante hablar, cuando estamos hablando de un embarazo ectópico o extrauterino, ¿verdad? Nosotros hemos visto como ginecólogos, ¿verdad? A nivel de la trompa, un embarazo en trompa, y usted ve latido y ve embrión, ahí hay vida, pero no se implantó en el endometrio, se implantó anormalmente en esa trompa. Entonces, estamos hablando que tenemos vida humana, vida, Así es. aunque no esté implantado dentro del útero. Muy O sea, bien. ahí es muy importante. La educación sexual no Kama Sutra, la educación sexual no Kama Sutra tiene que abrir la mente porque los jóvenes y niños buscan otros medios para que no son los correctos por la falta de educación sexual. Claro, Eso es así. Aprenden en la calle, Aprenden en la calle, así aprenden es. en el internet de la pornografía que está accesible para todos los jóvenes. Entonces, por eso es que hay que enseñarles Sí. científicamente. Ya vamos al tema, porque no puedo dejar de lado la opinión de nuestros televidentes y las preguntas. ¿Cuándo y por quién fue socializada la Ley de Prevención de Embarazo Adolescente y Educación vamos, Sexual? aquí Vamos, vamos. ahí está. Vamos a ver. ¿Desde cuándo el gobierno puede disponer de enseñar en tema de educación sexual sin consultar con los padres? ¿Y esos cuadernillos fueron hechos con ayuda extranjera o con ideologías extranjeras? Aquí nuestros invitados, Merly Aguigure, Mr. Savillón, la doctora Cobos y don David Andrade, dice, no se consensuó con los institutos privados ni con los públicos. Yo soy docente del sistema público y no fue consensuado con los centros educativos, pero miles de cosas en este país no son consensuadas y son ley. A mí eso... ¿Cuál es el riesgo a mí- en este caso particular? Mire, a mí lo que me preocupa de esta ley es que no tiene todos los elementos que debería tener, que fueron los propuestos inicialmente, pero ya está ahí y yo creo que ahora lo que corresponde es ver cómo se reglamenta de la mejor manera, cómo se impulsa de la mejor manera y cómo empezamos de una vez por todas a darle educación sexual a esos Y la niños ley para se que llama- para que dejen de aprender en la calle, para que dejen de aprender en la pornografía y que lo aprendan La científicamente. ley se llama Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras. El artículo 1 establece el objetivo, lo mostramos a continuación.
promover y garantizar la enseñanza de la educación integral de prevención al embarazo adolescente, basada en un enfoque de derechos en todas las modalidades del sistema educativo público, de gestión estatal y de gestión privada no gubernamental. Brindar información científica, precisa, actualizada y adecuada a cada etapa de desarrollo de los y las educandas, acerca de los distintos aspectos involucrados en sexualidad, enfocándose en la formación integral de la persona, respetando su dignidad, sus derechos, su conciencia y su cultura. Prevenir los embarazos no deseados y difundir el conocimiento del uso de los métodos anticonceptivos modernos en las personas adolescentes sexualmente activos y en madres adolescentes. Yo le pregunto, Mr. Savillón, si un padre de familia llega a su centro educativo y le dice, a mí no me le va a enseñar usted la educación sexual que está promoviendo el gobierno, pero usted por otro lado tiene la ley de que debe enseñarle, ¿qué va a pasar? Ok, yo me voy primero a la Constitución. La Constitución me dice que el padre de familia tiene el derecho preferente a decidir el tipo de educación que quiera para su hijo. Si el padre no me da permiso, yo no cumplo con esa ley. Ya volvemos, ya volvemos. En el mundo ha pasado eso. ¿Qué opina de esa ley? Díganlo aquí en lo que estábamos hablando con Merlin. Muy bien, esta ley es violatoria, ¿verdad? Porque es de obligatoria observancia para colegios públicos y privados. ¿Qué dice la ley? Código de la Niñez, artículo 191. Los padres en el ejercicio de su patria potestad tienen el derecho de ejercer la orientación y cuidado y corrección de sus hijos. Escuchen bien, esta ley, fíjense bien, tiene algo que es obligatoria. ¿Qué pasa? Esta ley tiene un grave problema. Se va a topar con el concepto de patria potestad, lo que le decía el maestro aquí. Entonces, fíjese bien, ¿qué va a pasar dentro de unos días, dentro de unos meses? Vamos a comenzar a observar que se va a tratar de tergiversar, de redefinir el concepto de patria potestad. ¿Para qué? Para restarle poder a los papás que no tengan ni pío que decir en esto y dársele al Estado. ¿Qué decían de los movimientos? Y por otro lado, dice que esto es científico, pero fíjense bien, dice que esta ley fue socializada. ¿Con quién fue socializada? Pueblo hondureño. Fue socializada con grupos trans, con grupos LGTB, con grupos feministas, marxistas, etcétera. Entonces, estamos poniendo en manos de estos grupos la educación sexual que nuestros niños van a recibir y nuestros adolescentes. David. Entonces, fíjese bien, aquí está. Es que aquí está, Ahí no es dice ninguna, que fue no es ninguna con teoría esos de la sectores. conspiración. Aquí está Fue el listado de con los esos grupos sectores. que fueron consultados y socializados. ¿Qué quiere decir? Que cuando se haga el reglamento, que cuando se hagan los cuadernillos, ¿quiénes van a opinar? Ellos. ¿Por qué no se invitó, por ejemplo, a los grupos Provida? ¿Por qué no se invitó a aquellos grupos que tienen años trabajando en educación sexual, que no han entregado un condón, pero han bajado y han mostrado ser efectivos, bajando el nivel de embarazo en adolescentes sin entregar un condón? ¿Por qué no están invitando a los padres de familia, las diferentes, al magisterio? ¿Por qué? Porque la idea es, desde la ONU, pervertir nuestro sistema educativo. Y escuchen bien, nuestro sistema educativo tiene un doble ataque. Primero, el que está patrocinado desde la ONU, implementando ideología de género. Quieren ver qué es lo que le espera a Honduras. Para usted, veamos ¿qué es la lo que ideología de dicen género, las David? experiencias, veamos lo que dicen las experiencias en Argentina usted y quiere en decir, España. cuando habla de agenda, usted quiere decir que después de esto, de las PAE, esta educación sexual, como usted está planteando, viene en la agenda el tema del aborto, Claro. el tema del matrimonio de personas del mismo Esta sexo, semana, el tema de la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Edgardo, pero Esta misma semana, yo quiero decir un grupo feminista, marxista, presentó la solicitud
ante la Corte Suprema de Justicia para que se despenalizara el aborto bajo las 3 causales. Eso No, es viejo. no esperaron una semana. No, eso es No viejo, esperaron. David. Ya sabíamos que después de la PAE viene el aborto. David, A través eso es de viejo. todo esto, Eso es escuchen viejo, bien, está tenemos la desinformado. ventaja en Honduras que las Está cosas, desinformado. Edgardo, nos llegan con 15, 20 años de diferencia. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en los países donde Honduras copió esta ley? Escuche bien, es la perversión desde el sistema educativo de niños y niñas que los inoculan, que los inyectan con ideología de género, una ideología de género que es tan dañina como el coronavirus. La ideología de género, quiero decirle, es un virus que afecta la identidad sexual de los niños. No. Y aquí está. Esta ley es violenta Está desde todo mintiendo. punto de vista. Está mintiendo, David, porque ahí no toma le en da cuenta a responsabilidad los a los padres. grupos. Pero indistintamente de las opiniones a favor o en contra de la Melgar, ley, más esa o ley- menos, es que ahora lo que sigue es el reglamento. Y en ese Melgar. reglamento sí debería de al menos Melgar, llamar para hacer, es para que hacer un en esa consenso. ley- Van a hacer. En esa ley, la facultad se le da a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud, a Cedesol, no sé por qué la metieron a bailar ahí, pero Secretaría de Educación y Salud son las responsables de esto. Ya quisiera yo, David, que fueran tan diligentes y pensar que ya el otro mes vamos a estar implementando. No, y no va a ser así, esto va a llevar su proceso. Yo quisiera que empezáramos ayer. Pero en ese a proceso darle deben estar educación todos. sexual. Claro, esto es una cosa que donde se debe, para que sea efectiva, debemos participar todos. Yo creo que todos coincidimos en que no está bien que hayan niñas embarazadas. Yo creo que todos coincidimos en que no está bien que los jóvenes desde temprana edad empiecen a tener vida sexual activa. Yo creo que todos coincidimos en que debemos educarlos para evitar que se enfermen, que Merlin, adquieran tengo- alguna infección de transmisión sexual. Muy bien. Que lo evitemos. Yo creo que en eso coincidimos y sobre esos puntos deberíamos avanzar, porque mire, ustedes hablan que son grupos pro vida. Yo lo que no entiendo es cuál vida es la que defienden. Solo es la vida que está en el vientre. Cerramos con porque el cuando tema, salen, Mr. Sabión, ¿cuál es su mensaje sobre no ese hay tema de la protección. El ley? mensaje es que lamentamos que a nosotros se nos excluyera de la discusión de la ley. Entonces, si la reglamentación va a ser igual, entonces aquí tenemos un problema ya, ¿verdad? Por lógica, debemos participar, se nos debe llamar para reglamentar esa ley. Muy bien. Lamentablemente, un reglamento no puede ir más allá del espíritu de una ley. Entonces, ese es mi temor, que las cosas que no se incluyeron en esta ley no se pueden reglamentar, solamente lo que esté en la ley. Y es cuando claro. veamos, como lo dije al principio, cuando contrastemos con el deber constitucional o el derecho constitucional, allí nos vamos a encontrar con un problema. Doctora Daisy Díaz Cobos, gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias. Merlin, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Mr. Savillón, muchas gracias. Señor Andrade, muchas gracias, Muchas gracias. por habernos acompañado. ¿Qué quería decir? Padres, tenemos que informarse, tenemos que informarnos. ¿Qué es lo que ha causado la educación sexual de la ONU? Aquí en este libro, las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, está muy bien detallado. Muy bien, y muchas gracias a todos nuestros amables televidentes que desde todos los rincones del país han enviado sus opiniones y sus preguntas esta noche aquí en el programa. Nos encontramos el próximo domingo a partir de las 8:30 de la noche. Buenas noches y que estén bien.